cuál era los objetivos de nuestra comunicación. Y habíamos mencionado también que dentro de esos objetivos de comunicación, uno de los más complejos, críticos, pero esenciales, tenían que ver con darle a esa presentación un verbo, es decir, tratar de identificar dentro de todo lo que nosotros queremos decir en nuestra presentación oral, cuál es el verbo, cuál es la acción, cuál es el término que sintetiza la idea de lo que nosotros queremos presentar. Una vez que nosotros definimos ese verbo, esa estructura, verbo en términos generales, lo decía, a eso me refiero, es decir, a centrar en una o dos palabras cuál es el dicho, la acción que nosotros vamos a tener, lo vamos a revertir de palabra a la estructura, a esa estructura que nosotros vamos a presentar. Y en ese revestir de palabras, lo que vamos a tratar de definir o identificar, habíamos dicho en el primer encuentro que había distintos tipos de oratoria, que cada oratoria tenía su forma, sus requisitos, protocolos que había que estudiar, entender, en el caso de que uno se ahonde en el hecho de trabajar en cada uno de esos tipos de oratoria. Y ahora nos paramos en otro lado, que es dentro de cada una de esas formas de presentación oral, habíamos dicho oratoria política, oratoria jurídica, la que tiene que ver con los procesos judiciales, oratoria académica, las clases o una conferencia o una oratoria religiosa, bueno, los tipos de oratoria en términos generales, dentro de cada una de esas oratorias vamos a encontrar distintos tipos de formas del discurso. Y esas formas del discurso son las que a nosotros nos van a poder también dar identidad al verbo, a lo que nosotros vamos a tratar de señalar en nuestra presentación. Vamos a identificar un tipo de discurso descriptivo, que es que generalmente eh, tendemos a hacer cuando buscamos bueno, presentarnos, dar una descripción de nosotros mismos en el ejercicio que hicieron del discurso del ascensor, o tratar de describir alguna situación y demás. Es un discurso de tipo descriptivo. Aparece un discurso de tipo narrativo, que es una modalidad de discurso que lo que busca es contar una historia, que también va a tener una estructura específica más parecida a la tradicional, a la que hemos señalado como la de introducción, desarrollo y algún clima que permita cerrar esa presentación. Eh, Finalmente hablamos de un discurso argumentativo, que es también quizás y por definición el tipo de oratoria más a la que nosotros nos vamos a abocar, que es la que tiene que ver con tratar de persuadir o de buscar una idea de manifestar una posición o un punto de vista en particular. Es la oratoria quizás más vinculada con el tema jurídico, con lo que nosotros queremos plantear. Y va a aparecer también el discurso expositivo, que quizás está más relacionado con la explicación o con la información sobre un tema en particular, como lo dice la imagen, es decir, quizá un discurso más vinculado con alguna clase o con alguna conferencia, donde uno de alguna manera está exponiendo sobre un tema, o quizás alguna presentación en público sobre explicar algún caso en particular o alguna referencia a alguna situación que nosotros tenemos que, valga la redundancia, exponer cuáles son los argumentos y los fundamentos que nos dan, sin llegar al hecho de transmitir esa persuasión, simplemente una mezcla entre la descripción y la argumentación, pero exponiendo con pasos cuál es lo que nosotros queremos plantear. Y finalmente un discurso dialógico, que es el discurso que se da en el marco de un cruce entre dos o más personas. No tiene que ver esto con una charla particular, una charla individual, sino una cuestión que tiene que ver con algún escenario de intercambio de opiniones, de intercambio de información, que puede ser también eventualmente en el marco de, bueno, algún cruce, alguna cuestión vinculada con exposiciones dentro de situaciones como puede ser en la oratoria política, un discurso parlamentario, donde hay cruces de opiniones o de posiciones, o en el caso de algún juicio o proceso donde se dé algún alegato, algún cruce, digo, con alguna de las otras partes que intervienen en ese proceso. Cada uno de esos discursos, o ese tipo de discurso, lo que estamos señalando, hablamos de discurso descriptivo, narrativo, dialógico, argumentativo o el expositivo,
van a tener sus particularidades también, que le van a dar forma a ese discurso y que además nos van a permitir a nosotros eh, y distinguir cuando analicemos qué tipo de discurso estamos enfrentando. Y en ese sentido, vamos a marcar que el discurso descriptivo va a estar cargado de adjetivos, de adverbios, de verbos, de palabras que buscan caracterizar a las personas, a los lugares, a los fenómenos que nosotros estamos tratando de describir. La mirada va a estar puesta precisamente en esos adjetivos y verbos que le van a dar forma a la descripción que nosotros vamos a hacer. A diferencia del discurso narrativo, donde lo que va a primar no son esos adjetivos, esos verbos que le van a dar caracterización a lo que nosotros queremos describir, sino más bien palabras que van a ir dándole un tiempo, una secuencia a la narración que nosotros vamos a ir contando, que puede ser en tiempo pasado, puede aplicar verbos en tiempo pasado, pero también puede ser en tiempo presente o quizá en términos futuros. Lo que estamos hablando es tratar de darle una secuencia, de contar una historia. De eso se trata el discurso narrativo, de darle un hilo narrativo a lo que nosotros vamos planteando. A diferencia de la descripción, donde lo que vamos a tratar es de adjetivar, de describir lo que nosotros queremos contar. En el discurso argumentativo, en tanto, lo que vamos a buscar es afirmar, negar, sostener ideas que van a dar cuenta de la postura que nosotros queremos sostener en el marco de ese discurso. No quiere decir que no va a haber descripción, no quiere decir que no va a haber narración, pero el eje va a estar puesto en argumentar, en indicar, en dar afirmaciones o negaciones o referencia a lo que nosotros queremos sostener, fijando posiciones que sean claras respecto de lo que nosotros queremos plantear. Y finalmente, en el discurso dialógico, en esta idea de describir o de plantear qué es lo que nosotros queremos señalar, van a aparecer cuestiones que tienen que ver con los intercambios, con las opiniones, pero lo que se va a poner en eje allí es, acá habla de los signos de puntuación, porque estamos parados sobre la idea de mirar la, eh, el diálogo dialógico desde el punto de vista gramatical y de lo que eso significa, pero lo que va a marcar allí el discurso dialógico van a ser las pausas, van a ser los cruces, van a ser las adjetivaciones, perdón, los signos de las formas en las que nosotros marcamos nuestras posiciones con adjetivaciones, con tonos y con expresiones que van a marcar ya sea desde el punto de vista de la interrogación, desde el punto de vista del énfasis que nosotros queremos darle a nuestras expresiones. Bueno, todo eso va a quedar marcado con mayor énfasis dentro del discurso dialógico. Cualquier tema puede ser encarado desde cualquiera de estas perspectivas, ya sea desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista argumentativo, desde el punto de vista expositivo o dialógico, cualquier tema. Acá he incluido uno que es la baja de la edad de la imputabilidad de menores, que entre paréntesis le voy anticipando que es un ejercicio que quiero que lo hagan para la clase que viene. Eh, este tema, baja de la edad de la imputabilidad de los menores, que es un tema que está en boga, que está en discusión, de hecho está en debate dentro del Congreso de la Nación, podemos construir el discurso desde cualquiera de esas miradas, de esos puntos de análisis, descriptivo, narrativo, argumentativo o expositivo. Desde el punto de vista descriptivo podemos decir, bueno, el Congreso está debatiendo la baja de la edad de imputabilidad de menores, eso está previsto en el Código Penal, prevé una determinada edad para imputar delitos a las personas y lo que se está discutiendo es si eso se modifica. Bueno, eso es una descripción del hecho, no hay ninguna posición, es simplemente un resumen, un análisis de los hechos que se están planteando, una presentación del tema. Desde el punto de vista narrativo podemos señalar, podemos entrar con alguna historia y contar en referencia al mismo tema, que bueno, es un tema que se ha instalado en la agenda pública, podemos decir que se ha instalado a partir de la presencia cada vez más notable, según cifras oficiales, de la presencia de menores en hechos delictivos, y a partir de esa cuestión se ha instalado el debate y hay posiciones que se van contraponiendo muy crudamente, muy duramente, para que el tema finalmente se debata y esté en análisis del Congreso. Hemos hecho una narración de por qué el tema se incorpora en la agenda pública, de por qué estamos hablando de eso, sin fijar posición, simplemente narrando lo que ha ido sucediendo para llegar a que esto sea un debate público.
podemos argumentar, podemos pararnos en alguno de los dos, de las dos miradas que puede plantear la baja de la edad de la imputabilidad y decir, bueno, estamos de acuerdo por determinadas situaciones, porque los menores son cada vez más peligrosos, porque los menores tienen capacidad. Estoy haciendo un ejercicio, no es que esté con esa posición o no, lo que estoy diciendo es puedo plantear mi posición, decir, bueno, los menores hoy están en condiciones de entender la peligrosidad de su acto y corresponde imputarlos como si fuera un adulto, delito de adulto, pena de adulto para los menores, como menciona quienes pueden estar a favor de esta idea. O me puedo parar en la vereda del frente y decir, esto no tiene que ver con la condición de menor, se está utilizando a los menores para cometer delitos, los responsables son los adultos, los menores no están en condiciones de comprender la criminalidad de su acto y la medida de la imputabilidad debería pasar por otro lado, por medidas más preventivas y demás. Bueno, son argumentos que me ponen a mí en una posición o en otra. O simplemente puedo exponer esos mismos argumentos sin fijar posición, perdón, respecto de lo que estoy planteando. ¿Se entiende la idea? Estoy sobre un mismo tema, haciendo distintos tipos de discursos, de modalidades de discurso, que le van a dar una forma a mi presentación, que le van a dar un verbo, volvemos al primer punto, a mi presentación, que va a ser diferente según la modalidad del tipo de discurso que yo elija para realizar mi presentación. ¿De qué va a depender esa modalidad? Lo que hemos dicho, que la modalidad siempre depende o está condicionada al contexto, a lo que yo debo exponer, a lo que yo debo presentar. Si yo tengo que simplemente hacer una clase o no estar en un contexto donde yo tenga que fijar una posición, probablemente adopte un tipo de discurso descriptivo o expositivo. Si yo tengo que entrar en un debate o en alguna cuestión jurídica en el marco de un proceso judicial, probablemente deba apelar a la narración de los hechos y a argumentar por qué digo una cosa u otra. Todo eso va a depender del contexto en el que yo debo hacer esa presentación, lo que le va a dar característica a mi tipo de discurso. Insisto con la idea, el tipo de discurso puede aplicarse a cualquier modalidad de oratoria, una oratoria política, una oratoria jurídica, que es en la que nosotros nos estamos parando para analizar esto. Lo que es Profesor, importante, perdón, identificar es que ese tipo de discurso, esa forma de estructura, que nosotros la tenemos que tener clara al momento de realizar la presentación, le va a dar condicionalidad, forma o estructura a nuestro discurso. Vuelvo una imagen más atrás para decir que ya sea el tipo de discurso que elijamos, la modalidad por donde entremos, vamos a privilegiar la descripción, vamos a privilegiar la narración con la necesidad de contar esa historia, vamos a privilegiar el argumento para dejar en claro cuáles son nuestras afirmaciones y nuestras posiciones, o vamos a plantear una estrategia de diálogo, de cruce de opiniones que va a buscar, bueno, darle lógica a nuestra presentación. ¿Se entiende? Esa es la idea de identificar los tipos de discursos sobre los que nosotros vamos a tratar de trabajar. En cualquier caso, salimos de esta identificación del tipo de discurso, vamos a volver a lo que era la presentación, a la idea de cómo introducimos el discurso, cómo abrimos el discurso en nuestras exposiciones. Y en ese punto vuelvo a mencionar lo que dije en el último encuentro presencial que tuvimos, fue hace algún tiempo ya lamentablemente, eh, tiene que ver con, esto también va a tener que ver con el contexto y con el tipo del discurso. Hay presentaciones que requieren cierta formalidad, en las cuales la formalidad va a estar condicionando cómo se desarrolla este discurso. Lo dije en la referencia a las presentaciones, por ejemplo, en un discurso parlamentario o eventualmente en un acto más formal, más protocolar, donde hay reglas que de alguna manera marcan cómo se abren y cómo se cierran esas presentaciones. Esa es la regla, la excepción en todo caso. Lo que yo estoy planteando aquí son herramientas que tienen que ver con cómo yo construyo mi discurso, mi relato, más parado en la idea de mirar y vuelvo para atrás, a los discursos tanto descriptivos como, perdón, a los discursos tanto narrativos, argumentativos como expositivos, que son los discursos donde yo voy a tener un margen mayor para construir o para armar mi pieza oratoria.
Y allí vamos a poner a mano, vamos a tener a mano distintas herramientas que tienen que ver con cómo yo desarrollo mi presentación. Eh, Puedo comenzar, estamos hablando de cómo romper el hielo, de cómo abrir en el proceso que hemos identificado antes, en lo más tradicional como introducción. Podemos abrir con algunas preguntas al público que tienen que ver con preguntas retóricas, es decir, preguntas que se responden en sí mismos, preguntas dinámicas que le dan la posibilidad de interactuar con el público o anzuelos que permitan al público despertar algún interés respecto de lo que yo voy a sostener. Por ejemplo, en el caso de lo que planteaba recién, la baja de la edad de imputabilidad a menores, supongamos que yo voy a trabajar sobre ese tema, puedo plantear un anzuelo. El anzuelo no significa dejar una posición decir, o alguna pregunta retórica o vinculada con eso, con tratar de llamar la atención, decir, bueno, ¿les parece a ustedes que hay que rediscutir la idea de si los menores son punibles? ¿Les parece a ustedes que hoy la realidad de los menores es igual al momento en el que se discutió el primer Código Penal? Bueno, son preguntas que no tienen una respuesta en sí, pero que abren algún interés en el público respecto de lo que yo eventualmente voy a plantear. Después veremos que en el cierre puedo utilizar como estrategia responder esa pregunta con la que yo abrí la presentación como una forma de cierre y de darle alguna lógica y narración a mi discurso, a lo que yo estoy planteando. La otra estrategia que aparece es citar alguna mini historia, alguna historia que refiera a situaciones concretas, a situaciones que nos identifiquen o que el público identifique como propia y que nos permitan dar hilo a lo que nosotros después vamos a plantear. Puedo plantear citas, frases, ideas que se van planteando, puedo recurrir al humor, cosa que ya hemos dicho en encuentros anteriores y que señalamos como con luces rojas respecto de utilizar esa cuestión, porque bueno, hay que tener habilidad, gracia y contexto además para utilizarlo. Podemos recurrir a alguna imagen, algún elemento de apoyo que nos permita dar sustento a esa idea. Podríamos poner la imagen de un menor en cuestión respecto de los que pueden ser castigados o eventualmente ser punibles y a partir de eso abrir el debate o simplemente recurrir al silencio como una estrategia de despertar el interés del público y de abrir allí un margen como para comenzar con nuestra exposición. Cualquiera de esas estrategias es válida. Lo que hay que hacer es tratar de darle lógica, que esa apertura tenga relación con lo que yo voy a desarrollar después, con la forma del discurso. Vuelvo a la idea de los tipos de discurso y de tener en claro de qué tipo de discurso estamos hablando y de que esa introducción, esa apertura del clima tenga que ver después con el desarrollo de la idea. Y el desarrollo de la idea está planteado en esta imagen que le estoy compartiendo, que tiene que ver con cómo yo organizo, cómo le doy forma a las palabras y al verbo que ya hemos dicho, que ya hemos mencionado o hemos identificado. La primera consigna tiene que ver con tratar de ser breve y contundente respecto a cómo nosotros presentamos nuestra posición. Va a estar sometido al contexto, sí está claro, pero la brevedad y la contundencia van a ser valores sobre los que yo sugiero trabajar porque nos va a permitir a nosotros ser más efectivos en nuestra comunicación, en el objetivo de lo que hemos señalado en el primer encuentro, llegar al público, transmitir nuestro mensaje y que nuestro mensaje logre su objetivo en el sentido de convencer o persuadir de lo que nosotros queremos plantear. Esa brevedad o contundencia va a tener distintas formas de construcción del mensaje, que es lo que está puesto ahí. Lo vamos a poder construir o armar a través de orden de relevancia, es decir, dándole una estructura de cuál va a ser el tema principal o qué es lo más importante de lo que nosotros queremos plantear y a partir de esa relevancia comenzar a desgranar en función del tiempo, del contexto en el que tenemos las cuestiones que no son tan relevantes, pero sí señalar en ese orden de relevancia, dejarlo en claro. Podemos hacerlo a través de un orden cronológico, es decir, temporal, desde un tiempo, en el caso de un discurso narrativo o descriptivo, desde partir desde un lugar para llegar a otro en términos de tiempo. La cronología tiene que ver con el tiempo. Podemos ir de lo general a lo particular, es decir, hablar de, por ejemplo, en la situación que les planteaba de la baja de la edad de la imputabilidad de los menores.
plantearlo como un tema general y ir a situaciones particulares que se puedan ir planteando o presentando como, bueno, los casos que hoy son públicos y que vamos conociendo diariamente, son casos particulares que abren el debate sobre el tema general, o ir quizás de lo menos impactante a lo más impactante para ir generando un clímax respecto de lo que está atendiendo. Todo va, estamos tratando de transmitir, perdón, todo va a depender de la estrategia que nosotros presentemos. Lo que sí tiene que quedar claro es que en todo momento, aún en la estrategia que se menciona en el último punto, que es partir de una afirmación, razonar y darle veracidad a esa afirmación, lo que en el lenguaje anterior le señalé como un proceso circular respecto de ir construyendo ideas, lo que siempre tiene que quedar claro es que todo tiene que tener una lógica. Si nosotros no le damos lógica a nuestra forma, no le damos una estructura a nuestra narración, lo que van a hacer es situaciones aisladas, particulares, y no va a tener un hilo conductor esa presentación que nosotros vamos a hacer. Yo insisto con esta idea, algo hemos visto en el mundo anteriores, porque esto es fundamental respecto de cómo ustedes van a ir trabajando esta necesidad de ir construyéndose como oradores y dándole forma a sus presentaciones lo más lógico y razonable posible. Esto va desde la posibilidad de un ejercicio en el futuro, en algún juicio oral o en alguna situación laboral que a ustedes se les presente, perdón, en un examen oral que ustedes tengan. En cualquier caso, siempre esta estructura les va a permitir a ustedes darle algún orden, tener un plan, que ese plan les permite a ustedes superar los miedos, las dificultades de la oralidad y lograr el objetivo que es transmitir el mensaje que ustedes quieren presentar. Hemos visto en la introducción, hemos dado una estructura al clímax y buscamos cómo cerrar. Y el cierre va a tener relación, tiene alguna lógica con la apertura. ¿Sí? Podemos utilizar a lo que dice acá anáfora, es decir, repetir alguna expresión varias veces para hacer referencia a la expresión que estamos señalando, hacer un llamado a la acción, una convocatoria a lo que estamos planteando, a lo que buscamos. Tiene que ver esto quizás más con una estructura de un discurso argumentativo, donde estamos planteando alguna idea, bueno, llamamos a una acción, a debatir, a comprometernos, a prestar atención a la situación de los jóvenes, lo que fuera, en el ejemplo que estoy planteando, citar alguna cuestión, alguna frase, lo mismo que decíamos al principio, o lo que aquí se conoce y en los manuales de oratoria se menciona como la estrategia de la rosa deshojada, que es ir sacando las hojas de lo que nosotros vamos planteando, de lo principal, a ir de lo accesorio para llegar a lo principal, para llegar a un cierre que nos permita cerrar esa idea, el círculo que nosotros hemos ido abriendo con nuestros argumentos para cerrarlo de alguna manera. Siempre, como lo he dicho y lo repito, tiene que quedar en claro que estamos cerrando nuestra posición, que estamos planteando un cierre ya sea a través de un saludo, de alguna expresión o con alguna frase contundente, pero tenemos que cerrar, tenemos que marcar ese punto dentro de nuestra presentación porque va a ser vital en nuestra exposición. Eh, voy a compartir con ustedes, a ver si se puede, un extracto de un video que lo pueden ver completo en las redes sociales, en YouTube, que es una exposición de Roberto Fontana Rosa. Para los que no saben, no conocen, es un pensador, un caricaturista muy conocido de Rosario, un tipo brillante. Bueno, tiene mucho escrito sobre fútbol y demás, pero es un tipo que habló mucho sobre la filosofía de la vida y demás. Bueno, fue invitado, él no vive ya, pero en su tiempo él es rosarino, orgullosamente rosarino, y fue invitado a un congreso de la lengua española, donde estaban los principales referentes de la lengua española del mundo. Fue invitado a disertar. Él no era un académico, pero lo que quiero mostrarle con este extracto, en el que él habla de las malas palabras, que se puede plantear una presentación, aún en un contexto formal, como el que está hablando, estamos hablando de un congreso donde están sentados los que definen cómo se habla, los que definen qué se escribe en el diccionario, están sentados ahí con él y en el público. Aún en ese contexto, obviamente con la brillante que tiene Fontana Rosa, que yo no la tengo y probablemente sea difícil de conseguir, pero aún así, sacando esa salvedad, se pueden organizar presentaciones atractivas, e interesantes sobre temas de los más variados, como lo van a ver ustedes, que él va a hablar de las malas palabras,
en cualquier contexto. Lo importante es darle alguna lógica, vestir esa estructura y darle sentido a esa estructura en esa presentación. Les comparto, cualquier cosa me dicen si se escucha bien. A ver, Sí, sí se escucha. hay que ver si se escucha el video, eso es lo que quiero decir. No escucho nada, profesor. ¿Se escucha o no se escucha? No, no escucho nada, No, no se profesor. escucha. No se escucha. No se escucha No, nada, El estoy viendo extracto nada. no. ¿se escucha? A ver, un segundo. Nada, profesor. Palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física. Ahí sí se estaba escuchando, profe. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Profe, Se paró el video, no sé qué pasó. Sí, ya no se escucha. Profe, a profesor, usted tampoco se lo escucha. ¿se cortó la clase? Todavía sigue el anfitrión. Ahí dice Facultad de Derecho. Parece que no se ha ido, no sé. Hola, ¿me están escuchando ahí? Maneje la Ahora sí, ahora Ahora sí. Sí, sí se profe. escucha. Sí.
Bien. Ahora sí, profe. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, no se escuchaba. La idea de compartir esto, que no es central, digamos, en lo que venimos planteando, pero sí es darle un contexto a señalarle a ustedes que lo que buscamos, lo que busco por lo menos con la presentación es mostrarle a ustedes que se puede hablar de cualquier cosa en cualquier contexto, siempre y cuando uno tenga alguna estrategia, alguna idea de lo que va a hablar y darle sentido a esa presentación. Ese es el desafío, lo que se plantea como objetivo, por lo menos en lo que yo sugiero aquí, que ustedes vayan trabajando. Nos vamos a encontrar, espero que presencialmente, el jueves que viene. Eh, les pido dos cosas. La primera es el trabajo que ya les había pedido en la primera clase, ¿sí? Que es el trabajo de analizar el discurso. Hay un discurso uno solo subido, que es el alegato del fiscal Estacera, que está en el juicio del Nunca Más, que está subido ahí, que se lo puede trabajar, y la idea es que ustedes identifiquen dentro de ese texto si hay una introducción, si hay un desarrollo, si hay un desenlace, cuál es la idea de esa presentación, y que ustedes en un texto de no más de 10 líneas me hagan una descripción de ese discurso y lo expliquen con sus palabras cuál es la idea central de lo que está planteando allí. Esa es la consigna, que lo hagan por escrito y me lo llevan en el encuentro que viene, en la clase que viene. El escrito puede ser ahí en la fotocopia directamente. Y el otro trabajo es que sobre el eje que planteamos aquí en el encuentro, que es la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ustedes me elaboren por lo menos dos discursos, dos presentaciones cortitas, 5 o 6 líneas, no más de eso, es simplemente una presentación sobre los ejes de los tipos de discursos. ¿Sí? Sobre ese tema, me hagan por lo menos dos discursos, uno descriptivo, otro argumentativo, una exposición, lo que a ustedes se les ocurra, pero que con el mismo tema hagan dos escritos distintos. ¿Se entiende? 10 líneas de uno, 10 líneas de otro, con el mismo tema, pero con distintos ejes. Un discurso descriptivo o un discurso argumentativo, lo que fuere, lo que a ustedes les parezca, lo que a ustedes se les ocurra, pero dejando en claro que uno es una exposición, otro una argumentación o simplemente una descripción. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, ¿Mm? Bueno, Perdón, eso profesor, ¿cómo es el trabajo solamente. 1? Disculpe, ¿el ¿Cómo? trabajo 1 cómo es? El trabajo 1, el El primer primer trabajo. trabajo es, en el campo está subido un discurso del alegato en rigor del fiscal Estacera en el juicio del Nunca Más. Lo que ustedes tienen que hacer es imprimir ese trabajo, leerlo y dentro del mismo texto analizar cuál es la introducción, el nudo y el desenlace de ese discurso, y en un texto de no más de 10 líneas describir ese desarrollo del discurso, que es lo que entienden ustedes que es lo central de ese discurso, la idea principal de ese discurso y cómo ha ido construyendo la idea. No más de 10 líneas, que ustedes me describan ese discurso con la noción de introducción, nudo y desenlace, si es que la tuvieran. ¿Se entiende? Perfecto, Sí, gracias. profesor. Y el segundo Profesor, trabajo, repito, es sobre el eje de baja de la edad de la imputabilidad de los menores, que me elaboren dos discursos, dos presentaciones orales de no más de 10 líneas, breves, con cualquiera de los ejes que hemos visto hoy de tipo de discurso. Que armen un discurso descriptivo, uno argumentativo, o uno argumentativo y otro expositivo, como a usted se le ocurra, sobre los argumentos que a usted se le ocurran, pero con ese tema. ¿Se entiende? Profesor, Sí. la clase de hoy, el PowerPoint, ¿lo sube al campus? Sí, ahora lo vamos a subir probablemente esta tarde. Perfecto, gracias. ¿Mm? Bueno, ahí está, vi que hay 163 mensajes, eso vale como la asistencia. Espero que nos encontremos la semana que viene y yo voy a estar, si no es durante la semana, en la semana que viene, voy a tratar de que sea el fin de semana, le voy a estar subiendo también al campus 10 preguntas o 10 temas sobre lo que eventualmente podría ser parte del parcial para que ustedes le peguen una revisada y estén tranquilos con ese tema. ¿Sí? Doctor, la clase que viene va a ser a las 9, si es presencial. 9 y Sí, cuarto. sí, exacto. Bien, gracias. ¿Mm? Bueno,
No, nos vemos el jueves que viene, si Dios y Uta y Adiunt y todos quieren. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, bueno, Dale. profesor. Muchas gracias, profesor. luego. Que tenga una Profesor, excelente semana. nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Preguntar. Chao.